primero que nada vamos a ver la transformación que tuvo el rol del Estado, sobre todo en el ámbito económico en particular. También vamos a ver los cambios que se dieron en la economía nacional durante el régimen militar y la Constitución de 1980. ¿Ya? Bien. Partamos con lo primero, que sería la transformación del rol del Estado. Las nuevas autoridades económicas que llegaron con el régimen militar atribuyeron el estancamiento económico de las últimas décadas que había sufrido el país y la crisis desarrollada durante el gobierno de la Unidad Popular al control estatal sobre el mercado. Decían que era la razón, que el Estado controlara la economía. La expansión del gasto público también era otra de las razones, y la pretensión de reemplazar la iniciativa económica individual por la planificación centralizada. Según este diagnóstico, el resultado de esa gestión había provocado la inflación, burocratización, desabastecimiento, aislamiento internacional y parálisis productiva. Por esto, ante el convencimiento de que el Estado había sido ineficiente en la generación de riqueza y en la conducción del crecimiento económico, los neoliberales que habían llegado al poder buscaban disminuir su protagonismo. En este sentido, las bases del nuevo modelo económico fueron las siguientes. ¿Cuáles van a ser las bases del nuevo modelo económico? Vamos a ver al tiempo. Preeminencia, es decir, mucha mayor importancia, de la iniciativa individual y no colectiva. Se consideraba que el motor de la economía provenía de la satisfacción particular de necesidades o intereses. También la desconfianza hacia la producción y la regulación estatal en la economía, pues se creía que el crecimiento económico debía regirse por las leyes de la oferta y la demanda, base de la economía de mercado. Aparte de eso, estaba el control de la participación social. La libertad política y social debía restringirse temporalmente para asegurar la implantación del sistema de mercado. ¿Ya? Ese era otro de los convencimientos que tenía, o de los que partía la instalación de las bases de este nuevo modelo económico. Bueno, aparte de eso, durante el régimen militar se redujo el gasto social y se reorientó el rol del Estado en materias sociales como una forma de controlar la inflación. Estas medidas también respondieron a los postulados neoliberales que apuntaban a favorecer la privatización y reducir el tamaño del aparato estatal. A juicio de las nuevas autoridades, tareas como la educación, la salud y la vivienda y el sistema de pensiones debían regirse por mecanismos propios del mercado, mientras la acción del Estado debía concentrarse solo en los sectores más vulnerables. En este sentido, las políticas sociales durante el régimen militar respondieron a dos principios centrales: focalización en la entrega de recursos o subsidios por parte del Estado a los sectores más pobres, y municipalización de los servicios básicos como salud, previsión social y educación. Es lo que se ha tendido a llamar, que es una frase muy famosa del último tiempo, Estado subsidiario, en el sentido de que el Estado lo que hace es subsidiar a los sectores más desfavorecidos, y el resto, que tiene sus propias herramientas para poder desenvolverse por sí solo, los deja que lo hagan y que se regulen mediante las leyes de la oferta y la demanda o las leyes del mercado. Sin embargo, optar por el neoliberalismo no fue tarea fácil, pues el proyecto propuesto por los Chicago Boys implicaba reformular completamente la organización de la economía y de la sociedad chilena, dejando atrás los beneficios sociales que desde principios del siglo habían estado a cargo del Estado benefactor. Sin duda, el carácter autoritario del gobierno posibilitó la implantación de esta revolución capitalista, que si bien presentó buenos resultados globales, también llevó al país a una de las crisis económicas más fuertes de su historia contemporánea. En el siguiente cuadro resumen se muestran las áreas de la sociedad que experimentaron los principales cambios con esta nueva política económica. ¿Cuáles son esas áreas? Educación, vivienda, salud y seguridad social. ¿Ya? Voy a comenzar primero por educación. ¿Qué pasó con educación? La reforma más relevante del sistema educacional fue el proceso de municipalización, que implicó el traspaso de la administración y financiamiento de las escuelas y liceos fiscales
a organismos dependientes de los municipios. El aporte del Estado se hace mediante el pago de subvención a la escuela en función del tipo de establecimiento y del número de alumnos que asisten diariamente al mismo. El Estado también asignó asistencia económica a colegios particulares subvencionados, establecimientos privados cuyo número creció considerablemente desde la década de 1980. ¿Qué pasó en el campo de la salud? En lo referente a las políticas de salud, se estableció también la municipalización de la salud primaria, al igual que lo que pasó con la municipalización pero del ámbito de la educación, traspasando los consultorios a la administración y financiamiento de las autoridades locales. Paralelamente, el gobierno promovió la formación de instituciones de salud previsional, entre paréntesis, ISAPRES, que son entidades privadas que se encargarían de administrar las cotizaciones de salud de quienes optaran por afiliarse a ellas y otorgar a cambio los beneficios de salud establecidos en el contrato. Así, este servicio se estructuró en función del nivel de ingreso. Vivienda. Durante el régimen militar, las autoridades optaron por dejar en manos de privados la construcción y financiamiento de viviendas. El Estado, conforme a su rol subsidiario, que ya lo habíamos explicado anteriormente, contribuiría con los sectores de menores ingresos a través de la entrega de un subsidio habitacional, consistente en una suma de dinero que se obtenía en función de los ingresos, la estructura familiar y la capacidad de ahorro. Las autoridades de la época también implementaron programas de erradicación de campamentos, que consistían en dotar a sus habitantes de servicios de agua potable, a los habitantes de los campamentos, de agua potable, alcantarillado o luz eléctrica en el mismo lugar en que estaban asentados, generalmente en la periferia urbana. Seguridad social. En 1981 se reemplazó el sistema de reparto solidario por uno de capitalización individual, nivel de pensiones, en la que cada trabajador tiene una cuenta de ahorro que se nutre principalmente de sus cotizaciones y de la rentabilidad que pudieran ganar al ser invertidas por empresas privadas, denominadas administradoras de fondos de pensiones o AFP. La afiliación a una AFP se hizo obligatoria para los trabajadores con contrato, pero voluntaria para los trabajadores independientes, mientras los uniformados mantuvieron sus propias cajas de pensiones financiadas en parte por aporte estatal. Bien, ahora vamos a ver los cambios que se produjeron en la economía nacional. A partir de 1975, Chile comenzó a cambiar de forma drástica su sistema económico, como ya hemos visto hasta ahora. El discurso de favorecer la industrialización, sustituir las importaciones y producir fundamentalmente para el mercado interno fue desapareciendo, que era el discurso anterior, de los años anteriores, de los gobiernos anteriores, fue desapareciendo para dar paso a fines de la década a un redireccionamiento de la economía hacia los mercados externos, fomentando tanto la importación como la exportación. Este nuevo plan, conocido como el Plan de Recuperación Económica, fue implementado por el ministro de Hacienda Jorge Caguas. Gracias a sus buenos resultados, que perduraron hasta la crisis mundial que se desató en 1981, el caso de Chile comenzó a ser llamado por algunos economistas a nivel mundial como un, comillas, milagro económico. Las principales medidas llevadas a cabo en el marco de este plan fueron las siguientes. Primero, incentivo al libre mercado y apertura comercial. Entre 1970 y 1980 se desarrolló un auge de las exportaciones, cuyo valor total creció 8 veces, que favoreció especialmente a materias primas como el cobre, los productos forestales, la producción frutícola y la pesca. ¿La pesca? Dígame. ¿Cuál es el primer cambio de apertura del comercio industrial? Incentivo al libre mercado y la apertura comercial. Gracias. Ya. ¿Dónde íbamos? Productos forestales, producción frutícola y la pesca.
Esto fue facilitado por el impulso que muchos países dieron al comercio internacional y el relajamiento de las barreras arancelarias a nivel mundial, en un escenario internacional favorable a la actividad exportadora. La participación de las exportaciones en la riqueza total del país, expresada a través del Producto Geográfico Bruto, o PGB, creció desde un 16% en 1970 a un 34% en 1990, mientras disminuyó la importancia del cobre, que pasó de ocupar cerca del 80% de las exportaciones en 1970 a menos del 45% en 1990. Esto no significa que se comercializara menos cobre, sino que la canasta de exportaciones chilenas se diversificó y el valor total de lo exportado se distribuyó entre los diferentes sectores productivos. También se produjo otra de las principales medidas llevadas a cabo por el plan de Caguas fue la privatización y el fomento de la empresa privada. Desde su llegada al poder, las autoridades del régimen militar se plantearon disminuir la influencia económica del Estado, obtener dinero para financiar sus tareas primordiales y aminorar el déficit fiscal, que en 1973 superaba el 27% del PGB. Para esto propusieron la privatización de empresas que hasta entonces estaban vinculadas con el área de propiedad social. Tras una primera etapa exitosa, la crisis de 1982 interrumpió e incluso revirtió este afán privatizador, pues volvieron a control estatal empresas y bancos que ya habían sido privatizados. Es decir, bancos que habían sido privatizados fueron vueltos a ser propiedad del Estado por un tiempo. Sin embargo, una vez pasada la crisis, entre 1984 y 1989, se emprendió la venta parcial o total de varias empresas que aún se mantenían bajo control del Estado. Los traspasos de estas empresas al ámbito privado se realizaron por diferentes medios: subastas cerradas de grandes grupos económicos nacionales o extranjeros, o a través de transacciones abiertas en la bolsa de comercio. Por último, entre las principales medidas llevadas a cabo por el régimen militar durante este periodo llamado milagro económico, están los cambios en las relaciones y derechos laborales. La aplicación del modelo neoliberal tuvo consecuencias dramáticas sobre las relaciones entre el Estado, los trabajadores y sus empleadores. A partir de 1979 se promulgó un plan laboral que en la práctica significó la renuncia del Estado a su rol de mediador en los conflictos entre empresarios y trabajadores, y el debilitamiento de las organizaciones sindicales, lo que se logró favoreciendo la aparición de pequeños sindicatos dentro de una misma empresa, o regulando el derecho a huelga, permitiendo a los patrones contratar personal de reemplazo. Es decir, ya perdía sentido la huelga como mecanismo de presión de los trabajadores hacia sus empleadores para obtener algún beneficio, porque si acaso hacían una huelga y los podían reemplazar momentáneamente por otros trabajadores, la empresa no tenía ninguna pérdida, por lo tanto perdía sentido la capacidad de presión del sindicato al, comillas, amenazar con hacer una huelga. Así, entre 1974 y 1983, los salarios descendieron un 21%, y la desocupación superó el 19%. Para mitigar los efectos de la cesantía, el Estado implementó desde 1975 planes de empleo de emergencia que fueron reactivados tras la crisis económica. Son los famosos planes llamados PEM y POC. Junto con ellos se rediseñó la legislación laboral, se promulgó un nuevo código del trabajo que disminuyó considerablemente el poder de los sindicatos y flexibilizó el mercado de trabajo. Todas estas medidas marcaron un profundo quiebre con las políticas implementadas desde la década de 1930. Es más, bueno, continuando, economistas e historiadores han llegado a establecer que las reformas y cambios introducidos por el modelo económico neoliberal modificaron la estrategia de desarrollo nacional y convirtieron a Chile en un país pionero dentro de América Latina. Los frutos de esta herencia positiva del régimen militar se verán más adelante con la evolución exitosa de la economía chilena durante la década de 1990. Ahora,
Si bien este nuevo sistema económico logró revertir las cifras negativas en cuanto a crecimiento o la inflación, los costos de su aplicación los sufrieron los sectores medios y populares, que perdieron la red de apoyo estatal con la que habían contado hasta entonces. Así, en pleno, comillas, milagro económico, mientras el país crecía y la inflación se encontraba controlada, el 45% de la población se hallaba bajo la línea de pobreza. O sea, el 45% de la población era pobre, en términos estadísticos. Sin duda, la nueva economía estaba generando mucha riqueza, pero a la vez estaba creando nuevos pobres y provocando contrastes sociales aún mayores que en las décadas anteriores. Y aunque durante la década de 1990 estas cifras mejoraron en parte, Chile carga con las desigualdades originadas durante el régimen militar hasta el día de hoy. La siguiente tabla muestra algunos de los indicadores económicos y sociales que permiten visualizar los efectos del modelo neoliberal en la situación chilena. Bien, aquí sale la tabla, la voy a mostrar, pero yo se la voy a leer después. Entonces, ahí dice, crecimiento del económico, PGB, en 1973 fue de menos 4,3%, menos 4,3%, y en 1989 fue 10,2%. La inflación, en 1973 fue 605,9% y en 1989 21,4%. Ese 21,4% ahora sería considerado alto, pero en la época era considerado una inflación baja. Crecimiento de las exportaciones fue de un 2,8% en 1973 y un 15,9% en 1989, bastante más importante. Tasa de inversión, el porcentaje del PGB fue un 14,7% en 1973 y un 23,9% en 1989. Crecimiento de los salarios reales, menos 25,3% en 1973 y un 1,9% en 1989. Hubo un crecimiento, pero fue bien leve, pero hubo un crecimiento. Y el crecimiento del consumo per cápita fue menos 7,1% en 1973 y ahora sí bastante más considerable, 8,7% en 1989. Bien. Ahora vamos a ver la Constitución de 1980. La Junta Militar y sus colaboradores creían posible la reinstauración de la democracia como sistema político, pero no de la misma forma que antes. ¿Ya? En palabras de Jaime Guzmán, ideólogo de la Constitución de 1980, la tarea del gobierno era perfeccionar el sistema anterior a 1973, que se había quebrado al no contar con mecanismos que asegurasen o protegiesen su estabilidad. Así, el nuevo texto constitucional se basó en el concepto de democracia protegida, con lo cual se continuaba excluyendo el marxismo de la política y se consignaba la idea de que el sufragio popular no es el único medio para elegir autoridades, y estipuló que la transición duraría 8 años, tras los cuales un plebiscito aprobaría o rechazaría un candidato propuesto por la Junta. En este caso todos sabemos la historia, fue Augusto Pinochet, hizo el plebiscito del 5 de octubre de 1988 y resultó victorioso en la opción no. Por lo tanto, el régimen militar posteriormente en 1989 tuvo llamadas elecciones y en esas elecciones resultó posteriormente electo Patricio Aylwin, produciéndose la transición a la democracia. Así, bueno, continuamos después de este paréntesis. Así, el 11 de septiembre de 1980 se realizó en el país un plebiscito para aprobar o rechazar la nueva Constitución. Esta jornada electoral se efectuó bajo estado de emergencia, sin registros electorales de que habían sido destruidos en 1973 y sin organismos que garantizaran la transparencia de los resultados. Por esto, la incipiente oposición a Pinochet, con el expresidente Eduardo Frei Montalva como la cabeza visible, llamó a la población a votar porque no se aprobara el nuevo texto constitucional. Sin embargo, las posibilidades de difusión que tenía este grupo de opositores eran casi nulas. Y finalmente el gobierno logró la aprobación con un 67% de los votos.
La nueva Constitución se promulgó el 21 de octubre y sus principales características fueron las siguientes. Primero, el establecimiento de un régimen presidencialista que protegía fuertemente las garantías individuales en el ámbito económico y designaba a una serie de autoridades del Estado, algunos miembros del Parlamento, los alcaldes, entre otros. El presidente designaba muchas autoridades, incluidos algunos parlamentarios, alcaldes, etc. Otra característica fue la proscripción, es decir, la prohibición de cualquier partido u organización política que se declarase marxista. El tercer punto fue la asignación a las Fuerzas Armadas del rol de garantes del sistema político, para lo cual se estableció un Consejo de Seguridad Nacional, integrado por miembros de las instituciones militares y por senadores designados. Y por último, el establecimiento del quórum calificado. Quórum significa una cierta cantidad, número. Un complejo procedimiento para reformar el contexto constitucional, que requería de altísimos porcentajes, cantidad de gente que votara por porcentaje de votación para modificarlo, e incluso de la aprobación por parte de 2 congresos sucesivos. Si se quería hacer una modificación, tenía que ser una modificación con un alto quórum, 70-80%, y que fuera votada por 2 congresos sucesivos, lo que resultaba prácticamente imposible. Durante el periodo entre 1980 y 1989 rigieron normas transitorias. El Congreso y los partidos políticos se mantuvieron en receso y el presidente entró. Sí, dígame. Es que, ¿puedes repetir de nuevo el punto 3 que dice asignación de las Fuerzas Armadas como garante de qué? Ya, voy a repetir. La asignación de las Fuerzas Armadas del rol de garantes del sistema político, para lo cual se estableció un Consejo de Seguridad Nacional integrado por miembros de las instituciones militares y por senadores designados. Rol de garantes significa como que ellos protegían a la democracia, vigilaban que funcionara de forma adecuada. Gracias, teacher. Después dice así: durante el periodo entre 1980 y 1989 rigieron normas transitorias. El Congreso y los partidos políticos se mantuvieron en receso y el presidente concentró amplias facultades, como designar y remover a alcaldes o arrestar a personas que participasen en actos que alterasen el orden público. ¿Y el Congreso en que estaba? ¿En receso? El Congreso sí se mantuvo en receso. Sí. Gracias. Bueno, decía que tenía facultades como designar y remover alcaldes o arrestar a personas que participasen en actos que alterasen el orden público. Esta etapa culminaría con la realización de un plebiscito en 1988 en el que la población chilena rechazaba la continuidad de Pinochet en el cargo de presidente. En el que la población chilena rechazó la continuidad de Pinochet en el cargo de presidente y se dio inicio al proceso de transición a la democracia, transición democrática. Posteriormente, durante el gobierno de Ricardo Lagos, se impulsó una reforma a la Constitución para eliminar los vestigios del autoritarismo que permanecían desde 1980, lo que se llamaba los enclaves autoritarios. Para eliminar los enclaves autoritarios, Ricardo Lagos en el año 2005 hace una reforma a la Constitución de 1980. Estas reformas comenzaron a regir en el año 2005 y fueron principalmente las siguientes, que las paso a detallar. 1. La modificación del periodo presidencial de 6 a 4 años sin posibilidad de reelección inmediata. La eliminación de senadores designados y vitalicios, con lo que el Senado quedó compuesto por 38 miembros elegidos por votación popular, mientras que la Cámara de Diputados mantuvo su número de 120 integrantes. La función de garantes de la institucionalidad dejó de pertenecer a las Fuerzas Armadas y pasó a ser responsabilidad de los organismos del Estado. Y por último, punto 4, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros dejaron de ser inamovibles en sus cargos, pudiendo el presidente de la República ordenar su retiro. Bien. Entonces, en resumen, hoy ya vimos mucha materia, así que vamos a hacer un resumen más o menos larguito. ¿Ya? El rol del Estado se vio transformado durante el régimen militar. ¿Ya? Eso implicó que
en la práctica, el Estado pasó a jugar un rol subsidiario, ¿ya? Es decir, solamente entregaba recursos a las personas que más los necesitaban, que no podían valerse por sí mismos, y todo el resto tenía que tratar de, por sus propios medios, tratar de desenvolverse, obtener salud, educación, vivienda, etc. En ese sentido, la base del nuevo modelo económico fueron las siguientes: la preeminencia de la iniciativa individual y no colectiva, la desconfianza hacia la producción y regulación estatal de la economía y el control de la participación social. Es decir, que se tuvo que restringir la participación social para poder lograr implementar este nuevo sistema económico. Bueno, el gasto social se reorientó hacia la labor subsidiaria, y muchas de las labores que cumplía el Estado fueron pasadas a las municipalidades. Por ejemplo, lo que pasó en la educación, que ahora pasó a formar parte o sea, pasó a estar a cargo de los municipios. Lo mismo pasó con la salud primaria. En cuanto a la vivienda, aplicando este rol subsidiario del Estado, lo que se hizo fue entregar subsidios a las personas con menos recursos para que pudiesen, decir cierta cantidad de dinero, para que pudiesen financiar la compra de una vivienda. Y también se hizo lo que se llamó la radicación de campamentos, que fue entregarle servicios básicos, luz, agua potable, etcétera, a ciertos campamentos que existían en nuestro país. En cuanto a seguridad social, se cambió un sistema de reparto que existía en ese momento por un sistema de capitalización individual, y surgen las famosas AFP, ¿ya?, que continúan hasta la actualidad, siendo las Fuerzas Armadas excluidas de ese sistema y tienen un sistema distinto también hasta la actualidad. Los cambios en la economía nacional. A partir de la labor del ministro Jorge Caguas, se dio lo que se llama el famoso milagro económico chileno, que consistió en tomar ciertas medidas para lograr que la economía se reactivara, como por ejemplo el incentivo al libre mercado y la apertura comercial, que se vio reflejado en un boom de las exportaciones e importaciones, aprovechando que el comercio internacional, también varios países habían bajado sus aranceles y habían permitido un aumento del flujo de comercio internacional. También la privatización y el fomento de la empresa privada, ¿ya?, que significa que muchas empresas que estaban en propiedad del Estado fueron vendidas a privados. También cambio en las relaciones y derechos laborales. El Estado dejó de ejercer la función que había ejercido hasta ese momento tradicionalmente como mediador entre trabajador y empresarios, y se les quitó bastante poder de negociación a los trabajadores al, por ejemplo, hacer que se pudiesen reemplazar a trabajadores cuando se aplicaba una huelga, ya el cáncer de cargos más pequeños, etc. Bueno, todos estos cambios en la práctica derivaron en una herencia positiva en términos económicos, en el sentido del macroeconómico, que la economía creció, pero quizá en el sentido microeconómico, podríamos decir, de la microeconomía, hubo algunos problemas en que no todos los beneficios de estos cambios económicos no llegaban a todos por igual, y se produjo un aumento de la desigualdad, lo que se vio reflejado en que la gente vivía bajo la línea de pobreza, llegó un 45%. Bien. Posteriormente hablamos de la Constitución de 1980. La Constitución de 1980 lo que trató de instaurar, bajo la misma palabra de Jaime Guzmán, que fue ideólogo, fue una democracia protegida. Es decir, se quería que se volviera democracia, pero sin cometer los mismos errores del pasado, según la visión del gobierno militar. Para ello se hace una Constitución que finalmente se sometía a plebiscito, resultando elegida la opción que se aprobaba la Constitución por un 67%, y se establece una Constitución en la cual las medidas, entre sus principales características, destaca que genera un régimen fuertemente presidencialista, en el cual el presidente puede designar una serie de autoridades que actualmente, por ejemplo, son elegidas por la ciudadanía, como por ejemplo los alcaldes, incluso miembros del Parlamento. También se establece la proscripción de cualquier partido o organización política que se declare marxista. Eso va en coherencia con la atribución que se le da a la Constitución de buscar crear una democracia protegida. Se le asignaba el rol de garante de las Fuerzas Armadas, del sistema político de las Fuerzas Armadas, y se estableció un quórum muy alto, un quórum calificado para poder hacer modificaciones en la Constitución.
Posteriormente, también se aplicarían unas normas transitorias que regirían hasta el año 1988, cuando se hizo un plebiscito en el cual resultó victoriosa la opción no, y por lo tanto se produjo después una transición a la democracia. La transición a la democracia posibilitó que llegaran gobiernos de otro color político, y esos gobiernos hicieron reformas a la Constitución de 1980, siendo la más relevante la del año 2005, llevada adelante por Ricardo Lagos, que dejaban atrás los llamados, comillas, enclaves autoritarios. Y dentro de esa reforma está la eliminación de senadores designados y vitalicios, la función, el que se dejara de lado la función de garante de la institucionalidad por parte de las Fuerzas Armadas y pasara a ser jugado ese rol por el organismo del Estado, y el que se acabara con la inamovilidad de los comandantes jefes de las Fuerzas Armadas y el director general de Carabineros, pasando a ser una función del presidente de la República al reemplazarlo cuando ellos lo estimasen conveniente. Bien. Me llegó a faltar el aire por el resumen, porque fue un resumen bien largo, porque pasamos a harta materia. ¿Ya? Así que eso.